Dice el versículo 13 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, te pedimos que en esta hora podamos reconocer tu palabra y podamos hacerla nuestra. Te pedimos que tu sabiduría, Señor, esté en nosotros, para que podamos, Señor, comprender lo que el apóstol Pablo escribía a través, lo que Lucas escribía a través de este libro, narrando lo que el apóstol Pablo viviría. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Iniciábamos la semana anterior en el capítulo 20 con la continuación de lo que acontecía en la vida de Pablo después de haber escrito la carta a los romanos. Y estaba por escribir cuatro cartas más para la iglesia de Colosenses, Efesios, Filipenses. Y no se sabe a ciencia cierta en dónde las escribió. Se sabe que fue en el tiempo de su encarcelamiento, pero no necesariamente se sabe si fue directamente en Roma o si fue en Cesarea, en donde se ha de encontrar en este tiempo. Los que estudian esta parte, por algunas circunstancias, como el hecho de que sus amigos podían entrar y salir a visitarle, pues narran más que fuese directamente en Roma. Así que nos empezamos a situar en el momento en el que estas cartas son escritas y enviadas para los diferentes personajes que la Biblia nos narra. Sin embargo, antes de ello, el apóstol Pablo se ha de dirigir a Jerusalén. La semana pasada hablábamos de que su anhelo era llegar a la fiesta del Pentecostés, y decíamos que esta fiesta se realiza 50 días después de la Pascua, de los panes sin levadura. Así que es un tiempo en el que el apóstol tenía que ir de un lugar a otro. En la primera narración de este capítulo 21 dice que después de separarse de ellos, ¿de quiénes? Si ustedes recuerdan, la semana anterior dice que los ancianos de Éfeso se abalanzaron sobre él porque se entristecieron de que les dijera que no volverían a ver su rostro, ¿no? Entonces, después de esto, ellos se despiden y se van e inician su recorrido hacia Jerusalén. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. No traje un mapa, pero esto nos habla de la prontitud con que el apóstol quería llegar. El tiempo se había cortado y el segundo versículo nos narra cómo tomó este barco para cruzar el Mediterráneo para poder llegar de una manera más pronta. Eso es algo que había evitado, lo habíamos visto en los versículos en el capítulo anterior, cómo había evitado zarpar de esta manera, pues para cuidar de alguna manera su vida, no por temor, sino porque él quería cumplir el propósito del Señor. Sin embargo, pues digamos que la prisa le tomó, y entonces deciden tomar este barco para acercarse, y dice que zarparon en un barco que pasaba a Fenicia. Dice: y al avistar, dice el versículo 3, Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, que esto ya es muy cercano a Jerusalén, porque el barco había de descargar allí. Así que narra de alguna manera la manera en la que el apóstol y todos los que le acompañaban procuraban llegar con prontitud para poder estar en esta fiesta solemne. ¿Por qué recalco esto de la fiesta solemne? Porque las fiestas solemnes son una ordenanza que se estableció desde el monte Sinaí, una de las ordenanzas que Moisés recibió para dar al pueblo, es que las fiestas solemnes debían practicarse por cada uno de los israelitas, de los judíos, iniciando por la fiesta de
de la Pascua, continuando por la fiesta de los panes, posteriormente la fiesta del Pentecostés, más la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación. Así que eran fiestas que estos cuidaban rigurosamente. Y es de recalcarse que el apóstol Pablo tuviese el anhelo de hacerlo. Mi papá durante muchos años procuraba que en el mes de marzo, abril, dependiendo la luna llena, pudiésemos en casa tener la fiesta de la Pascua. La verdad es que hasta hace unos pocos años yo comprendí el significado de esto, ¿no? Y él nos decía, si no quieren venir, no somos muy de fiestas en mi casa, ¿eh? Si nos invitan, no se asombren si vamos o no vamos, no somos muy afectos a ello. Y él decía, si no vienen en Navidad o no vienen en Año Nuevo, no importa. Pero para esta fecha, ojalá y puedan y quieran estar aquí. Eso era lo que él nos decía, así que en Semana Santa procurábamos estar. Y esto es un recordatorio, esta fiesta es un recordatorio de cómo el Señor y Dios tomó al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó, librando a los primogénitos de la muerte. La última de las plagas fue esta. Los primogénitos de toda la nación de Egipto, incluidos de los animales, murieron, mas todos aquellos que sacrificaron y que pusieron sangre en los dinteles, dice la Escritura, que sus primogénitos no murieron. Y esto se debía llevar a cabo cada año, era la principal de las fiestas. Por supuesto, un cumplimiento en el Señor Jesucristo cuando Él muere y se ofrece a sí mismo como ese Cordero Pascual. Entonces, el apóstol Pablo rigurosamente guardaba estas fiestas. Y es relevante por lo que el contenido de este capítulo nos dice. Le acusaban de que él enseñaba que las personas ya no tenían que judaizar, es decir, que no tenían que cuidar las fiestas, que no tenían que cuidar los días, que no tenían que sacrificar, que no tenían que guardar la ley de Moisés. Sin embargo, el apóstol Pablo era una persona que rigurosamente buscaba hacerlo. El motivo no era el mismo, porque ya no lo hacía creyendo que a través de ello alcanzaría la santificación. Lo hacía simplemente por tratar de guiar su vida sin que esto repercutiese en ello. Por eso a los gentiles dice que no se les pusiesen esas cargas, ¿sí? Porque él estaba completamente de acuerdo en el hecho de que lo único que necesita cualquier persona, incluyéndonos a nosotros, es creer en el Señor Jesucristo. Así que quiero dejar esta parte clara. El apóstol Pablo buscaba de alguna manera cumplir con esto que desde pequeño había aprendido, sabiendo que esto no reflejaba la santificación de su alma. ¿Sí? Partamos de allí. Así que se apresuró a llegar a este lugar. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Yo celebro mucho, hermanos, que cada semana tengamos una petición específica. Quiero pensar que todos oramos por todos entre semana, ¿no? Pero cada semana nombramos a uno de nuestros hermanos para poder llevarlos en oración esa semana. Y esa es la manera en que la iglesia del Señor tiene que crecer. Dice que vinieron, que se juntaron con algunos discípulos en esa zona y cuando iban a partir, todos vinieron y de rodillas, mientras esperaban que zarpara otra vez el apóstol Pablo con los que iba, se arrodillaron y oraron. No hay otra forma de generar lazos de amor entre las personas, más que la oración. No hay otra forma. Recuerdo mucho cuando íbamos a Veracruz, sobre todo cuando estaba mi abuelita, la mamá de mamá, que siempre que llegaba la hora del despido, era una lloradera. Ya estábamos casi todos en el carro y mi mamá o la tía Priscila eran las últimas en despedirse.
Y ese último despido era 1 hora llorando con todas sus hermanas, con su mamá, con sus hermanos, con sus sobrinas, porque son muy chillonas. Y había una oración siempre al final, con una esperanza de volvernos a ver. Y yo me imagino esto, ¿no? Y también me imagino que el apóstol Pablo les volvió a decir a ellos: ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Era una despedida. Era una despedida que le dolía a él y que les dolía a ellos. Pero la oración de por medio traía fortaleza y sustento de unos para otros. Así que les digo, yo celebro que cada uno de nosotros oremos los unos por los otros. No celebro que suframos, Lo que sí celebro es que aún en medio del sufrimiento, nuestras oraciones sean firmes. Y esto no es de agradecerse, hermanos. A veces decimos: gracias, hermano, por orar por mí. Por supuesto, está bien agradecerlo, pero ¿sabe? Es una obligación. Y es una obligación del corazón, Es una obligación que el amor fraternal tiene para que podamos orar los unos por los otros. Así que yo estoy seguro que así como nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por todos nosotros. Tengamos esa seguridad y tengamos la seguridad de que eso es lo que nos sostiene. Así que estos, dice, de rodillas, abrazándonos, dice, los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludando a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Imagínese esto: cuando la iglesia primitiva se había reunido en una fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo vino a ellos por ordenanza del Señor Jesucristo, que les decía: ir y hacer discípulos, pero esperen a la promesa del Espíritu Santo. Así que viene. Si entendemos que el Señor Jesucristo murió el día de Pascua, entonces 50 días después viene el Pentecostés, y es cuando Pedro se levanta entre todos, ¿no? Y empieza a predicar y dice: varones hermanos, estos no están borrachos, no están llenos de mosto, porque es apenas la hora tercera. Y les empieza a decir, sino que lo que sucede es lo que el profeta Joel había dicho que pasaría, ¿no? Y en esa fiesta de Pentecostés, un poquito adelante, los apóstoles nombran a diáconos. Dentro de esos diáconos se encontraba Esteban y se encontraba Felipe. Fíjense quién va a recibir a Pablo en su casa, Felipe, repito, fue uno de los diáconos junto con Esteban. Y Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y ese primer mártir de la iglesia cristiana fue sentenciado prácticamente por Saulo, o por Pablo. ¿Sí? Dice que la Biblia que él consentía en la muerte de este hombre apedreado, perseguido. Así que irremediablemente en la mente del apóstol Pablo tiene que venir ese momento en el que Esteban, uno de los 2 diáconos, muere, porque se va a encontrar con Felipe, que era el otro diácono que se había nombrado el mismo día. Muchas veces el Señor Jesucristo nos tiene que recordar de dónde nos ha tomado. Pablo tuvo que recordar de dónde le había tomado el Señor para poder tener el valor de confrontarse directamente con la muerte. Así que no es casualidad. Felipe, debemos tomarlo como un hombre manso, lo recibe en su casa. Imagínese que usted tiene a un mejor amigo y alguien lo mata. Y después de 10 años se entera que que lo mató, que este asesino, se convierte al cristianismo y ahora lo tiene usted que alojar en su casa.
son suposiciones que nos deben llevar a ver el alcance de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Así que la mansedumbre no es que me levanto un día y digo, a partir de hoy voy a ser manso. He escuchado a muchos, yo la verdad no lo he dicho, pero he escuchado a muchos decir, soy manso, no menso, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? Ayer hablábamos en el seminario acerca de Moisés, ¿no? Cuando dice que Aarón y María hablan de Moisés y dicen, ¿a poco nada más por voz de Moisés ha hablado Dios? Y la ira del Señor se enciende y es de tal manera la defensa que tiene de Moisés, que María tiene lepra, ¿no? Y entonces Aarón viene con Moisés y le dice, no permitas que esto permanezca. Hablamos ligeramente, ¿no? Y Moisés no le dice, no, pues que se aguante, ¿para qué hablo de mí? Soy manso, pues menso no. No, dice la Biblia que inmediatamente intercedió a Dios y pidió que esto pasase. Así que yo imagino a Felipe también recordando la imagen de Esteban diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque Esteban antes de morir apedreado dijo esto. Dice que tuvo una visión y que abrió los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre ahí sentado y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado, dice, y murió. No es casualidad, así que el apóstol Pablo ahora tiene que ser cuidado por este amigo de Esteban llamado Felipe, dentro del cual el Espíritu Santo reposaba. Y al decir el Espíritu Santo reposaba, hablo del amor, de la paciencia, de la paz, de la benignidad, del fruto del Espíritu. Entonces, estos vienen y entran a la casa de Felipe, dice el versículo 8, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Este último versículo, bueno, podría ser un caso de estudio, ¿no? Porque en algunas iglesias no permiten que las mujeres enseñen, basándose en lo que el mismo apóstol Pablo decía, que él no permitía que esto sucediera, pero este hombre dice que tenía 4 mujeres, 4 hijas, mujeres doncellas que profetizaban, ¿sí? Así que podríamos abarcar ahí mucho respecto de ello. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. La semana pasada justamente hablábamos de que el apóstol Pablo, al decirles no verán más mi rostro, dice porque el Espíritu se ha encargado en todo lugar de hacérmelo saber. ¿Ustedes creen que esta profecía de este hombre tendría que venir para que el apóstol Pablo la supiera? Si el apóstol Pablo mismo lo había dicho, ¿no? El Espíritu me ha dicho. Entonces esto es una enseñanza más para todos los que le rodean. El hombre de quien es este cinto, dice, se ató los pies y las manos, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pudiéramos cambiar el nombre, ¿no? Y pudiéramos decir que a Pablo le ponemos el nombre del Señor Jesucristo. Antes de ser tomado ahí en el huerto de Getsemaní para ser entregado, a Pedro quitándole la oreja a uno, ¿no?
¿Hasta dónde somos capaces de ser discípulos del Señor? Este era capaz de ser discípulo del Señor hasta la muerte. A eso deberíamos aspirar, que nuestro crecimiento espiritual nos llevara, como dice la palabra, a perder nuestra vida para ganarla. El apóstol Pablo no tiene miedo a morir, ni tiene miedo a ser maltratado, ni tiene miedo a ser encarcelado. Dice, no solamente estoy dispuesto a que me aten, también estoy dispuesto a morir si es necesario por el nombre de Jesús. Y deberíamos agregar, estoy dispuesto a morir si es necesario, porque muchos otros alcancen a escuchar del Evangelio a través de mi boca. Pero esto es un conocimiento profundo de Dios. Es difícil cuando nos confrontamos con la muerte, ¿no? Cuando alguien que amamos está en ese momento agónico de vivir en esta tierra, es muy difícil. Pero saben, es más complicado cuando no hay una certeza de fe. Cuando no hay una certeza de fe, no sabemos qué ha de suceder. Y digo no sabemos porque no podemos decir se va a perder. No, uy, no, lo conocía, hasta crees, directito se va a ir. No tenemos esa seguridad porque no sabemos el alcance de la misericordia de Dios. Solo Él la sabe. Y solo sabe Él si en el último suspiro esa persona ha querido creer en Él. Y eso es suficiente. El apóstol Pablo no le importa su vida en esta tierra, o no le importaba su vida en esta tierra, porque él estaba aferrado a la resurrección que había en Cristo Jesús. Si Él no resucitó, dice, estamos perdidos. Así que comamos y bebamos que al final moriremos. Pero él estaba aferrado a que el Señor Jesucristo había resucitado y que era la primicia de la resurrección. Hermano, si usted vive en esta tierra 5, 10, 50, 60, 70 años, no importan. La eternidad es lo que importa. Por ahí dicen, vida solo hay una, entonces hay que vivirla a lo loco, ¿no? No es cierto. La vida eterna sí es una, pero lo que nosotros tenemos aquí, debemos cuidarlo encomendándolo al Señor Jesucristo, para poder entonces, al terminar nuestros días, venir a la vida eterna. Pablo sabe esto. Pablo sabe que no importa si aquí muere. Pablo sabe que en el momento en que él muera, estará con su Señor, con ese al que ha honrado por tantos años. Así que dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, como le insistimos tanto y no nos escuchó, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, dice, hechos ya los preparativos de la fiesta del Pentecostés, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora, en los siguientes versículos hay una contraposición de lo que Pablo es. Pablo es recomendado por los discípulos que están en Jerusalén, empezando por Jacob, no el hermano de Juan, el hermano de Jesús, para que de alguna manera cumpla con un voto de nazareato. El voto de nazareato narrado en el libro de los Números, que separa o consagra a una persona, a un hombre o una mujer, de una manera especial delante de Dios.
Así que le piden que no solo él tome este voto de nazareato, sino que cubra los gastos de 4 personas que han de cubrir con ello. Y el apóstol Pablo accede. Mi insistencia es el decir, esto no cambia lo que el apóstol Pablo era antes o después. Él sabe que la justificación la alcanza por la fe, pero también sabe que conviene para los que le han de escuchar que cumpla con este voto. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, insisto, hermano de Jesús, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es decir, han creído, pero son personas que guardan o procuran guardar la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto es una mentira. Nosotros hemos leído a través de las cartas cómo las recomendaciones del apóstol Pablo son firmes. Si nos vamos a los alimentos, dicen, todo podéis comer, pero si lo que comas le es ocasión de caer a tu hermano, por amor a tu hermano, no lo hagas. No es una enseñanza de dejar, es que Moisés dijo esto, pero a partir del Señor Jesucristo eso está desechado. Así que déjalo, no lo hagas, no cubras las fiestas solemnes, no circuncides a tu hijo, no permítele comer de todo. O sea, no es una instrucción de él a ir en contra de lo que Moisés dijo. La diferencia es que Pablo ha dicho que a través de Jesucristo hay salvación y que por ello la ley de Moisés no cubre multitud de faltas, como lo ha hecho el sacrificio de Jesucristo. Así que entonces dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto de, insisto, del nazareato que está relatado en el libro de Números. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Aquel que tenía la cabeza descubierta, rasurada, indicaba en ello que estaba iniciando ese voto de nazareato. A partir de que se cortasen el pelo de la cabeza, no volverían a pasar navajas sobre ella para que su pelo creciera, y esto indicaba ello, ¿no? Esto también lo vemos en Sansón, ¿sí? Que desde pequeño la instrucción era que no pasaría navajas sobre su cabeza. Tómalos contigo, purifícales con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Que nosotros guardemos la ley no está en contra de que nosotros creamos en el Señor Jesús. De hecho, en la misma carta de los Romanos, de los Gálatas, dice que la ley ha sido un ayo, es decir, ha sido una instrucción para el comportamiento de las personas. O sea, si yo les digo a ustedes, hermanos, somos creyentes y esto nos da salvación, sin embargo es bueno que guardemos los preceptos de la ley, ¿sí? Es bueno que cada uno de nosotros siga los 10 mandamientos a cabalidad, por ejemplo, ¿no? Es bueno que cada uno de nosotros guarde las fiestas judías, porque son un memorial de lo que el Señor ha hecho con el pueblo, con su pueblo. No tiene nada de malo. Sin embargo, de esto no depende que nosotros hallemos justificación, ¿sí? Así que dice, pues no pasa nada, por favor toma a estos hombres, paga sus gastos para que puedan cumplir con este voto. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, es decir, esto es lo que hemos hablado con los judíos,
Pero en cuanto a los gentiles, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Sí? Entonces, es muy diferente a lo que pasó con Pedro alguna vez, ¿no? Pedro se encuentra entre los gentiles, come con ellos, platica con ellos, pero en cuanto vienen de Jerusalén, los otros discípulos se aparta de ellos, ¿no? Y entonces Pablo lo confronta y le dice: Pedro, eso está mal. Dice: y se lo he retenido en la cara porque esto es digno de condenarse. Es digno de condenarse que tú, cuando ellos no están, habites entre los gentiles, convivas con ellos, comas con ellos, y cuando vengan de allá de Jerusalén, tú te apartes de ellos. Esto es distinto. Así que estos hombres le proponen algo a Pablo que no sale de su plano, de su pensamiento. Cumplir a cabalidad con lo que la ley demanda, por amor de los que están con él ahora, y seguir con el discurso que a los gentiles se les da, de no tener que hacer todo esto porque no tiene nada que ver con su justificación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Habían de rapar sus cabezas y presentar una ofrenda con el sumo sacerdote. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Esto es algo que Pablo sabía que había de suceder. No es algo oculto. Y si el Señor Jesucristo murió por amor, este hombre estaba dispuesto a obedecerle también en esto. Estaba dispuesto a morir por amor. Por amor a Dios, por supuesto, pero también por amor a todos aquellos quienes habrían de escucharle. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por amor? Nuestras familias, nuestro entorno, muchas veces no quieren acercarse a Dios, porque los que deberíamos reaccionar con amor, que somos los que conocemos del Señor, no lo hacemos. ¿Para qué voy al templo si tú eres igual o peor que yo? Y no se trata de que con ello nosotros mostremos que entre nosotros y ellos hay diferencia, no. Se trata de que nosotros entendamos que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo se va a perder eternamente. No les estoy pidiendo que mueran por alguien por amor. Les estoy pidiendo que seamos lo suficientemente mansos y entendidos de lo que Dios es, para que por amor a veces guardemos silencio. Para que por amor no defendamos con orgullo nuestra postura. A veces por tener razón, perdemos la oportunidad de hablarle a quien amamos. Si no estamos dispuestos a que por amor podamos un día cerrar nuestra boca y guardar silencio, por supuesto que no estaríamos dispuestos a morir por el Señor. Es una mentira. Empecemos con lo que esté a nuestro alcance. Dios no nos ha pedido morir.
Nos ha pedido amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el primer mandamiento, dice que te doy, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si amas a tu prójimo, entonces cumplirás toda la ley. Así que este hombre estaba dispuesto a ello. Lo golpearon duramente hasta que llegaron a impedir que muriera. Los soldados y centuriones, dice el versículo 32. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Se había cumplido la profecía. Aquel de quien es este cinto, dice, y se ató de manos y pies. Ahora se había cumplido. Llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, era llevado cargando por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Vuelvo a preguntar, ¿a quién les recuerda esto? Al Señor Jesús. ¿Y la actitud mansa de este hombre? Una actitud de amor. Porque acaso algunos de todos ellos que le están culpando escuchen y salven su vida. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días? Empezando a hablar, diciendo, ¿no eres tú aquel que empezó a perseguir a la iglesia que hoy defiendes? Y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Acuérdense que pidió cartas para ir y perseguir a todos los que iban en contra de la fe judía, ¿no? ¿No sacaste tú a aquellos 4,000 sicarios para ir y perseguir a la iglesia? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy ese hombre. Judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Insisto, su mansedumbre tenía un propósito, ser escuchado por todos aquellos que le estaban injuriando y que le estaban lastimando. Quería predicarles, quería hacerles ver lo que a él le había convertido al Señor Jesucristo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y ahora sí que como en la televisión nos vemos la siguiente semana para ver lo que Pablo les dijo, ¿no? Era un hombre que siempre quiso agradar a Dios. Incluso en la persecución que tuvo de la iglesia, quiso agradar a Dios. No fue la manera correcta y Dios se lo hizo ver. Y tan estoy seguro que fue así, que él estaba dispuesto a entregar su vida para hacerlo de la manera correcta. Ya no persiguiendo a los otros, ahora siendo él el perseguido y dando el amor que él había recibido por parte del Señor Jesucristo. Sus días estaban por cumplirse en esta tierra. Su carrera, como él mismo decía, estaba por terminar, pero todavía faltaba que pudiese predicar, que pudiese responder en Roma, porque de Roma, como bien se conocía, a todos los lugares podría haber llegado. Era un lugar en el que por todos lados se podía llegar, ¿no? Por ahí dicen, todos los caminos llevan a Roma. Y esto es porque era un lugar tan visitado y tan céntrico y tan libremente abierto para poder zarpar hacia cualquier lado, que
que buscaba llegar a ese lugar, porque llegando a ese lugar los alcances se magnificarían. Y Pablo sabía que habría de llegar. Pablo sabía que el Señor le habría de sostener. Así que, sin haberse curado las heridas de este maltrato, pide permiso para poder expresar, digamos, su testimonio de conversión, que es lo que viene en el siguiente capítulo y que veremos, si Dios lo permite, así la semana entrante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el amor manifestado de manera especial en este hombre solamente es el reflejo de su búsqueda por ti. Es de resaltar la manera en que un hombre puede entregar su vida cuando está enamorado totalmente de ti. Te damos gracias porque estos esfuerzos son guiados o fueron guiados por ti, y que a través del Evangelio que por supuesto nuestro Señor Jesucristo dejó, ese Evangelio que fue pronunciado por los apóstoles, por este hombre, por estas iglesias, por aquellos gentiles que recorrieron la tierra, por aquellos judíos que convirtieron su fe a ti, es que hoy podemos tener alcance de ello. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que nuestra vida busque, añore acercarse ante ti, para que el amor profundo gobierne nuestra voluntad y entonces tengamos actitudes que a todos aquellos que nos rodean alcancen. Si pusiésemos nuestra vida en comparación con cualquiera, tampoco alcanzaríamos, Señor, misericordia, tampoco alcanzaríamos justificación. La única diferencia entre aquellos y nosotros es que hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Te damos gracias por ello, bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.